Qué agradable estar nuevamente en este canal y damos gracias por eso y quiero enviarles un caluroso saludo a todos los que están viendo el programa y doy gracias a Dios que tenemos la oportunidad de encontrarnos nuevamente. Creo que es importante que compartamos, me gozo mucho compartir con ustedes y de manera especial yo quiero enviar un saludo, nunca lo hago, pero voy a enviar un saludo porque Leonel Barrios y Lisbeth están cumpliendo 42 años de casados este mismo día. Entonces, un buen saludo y un fuerte abrazo para ustedes, mis hermanos. En esta hora vamos a hablar de un tema especial. Es la transfiguración. Es un texto probablemente conocido por todos, pero yo quiero tocar este tema porque me parece sumamente importante para fundamentar nuestra vida en cosas que son reveladas por Dios. Y permítanme, aunque el texto es un poco largo, permítanme leerlo, porque yo creo que nos ayuda a todos nosotros a entender todo lo que vamos a hablar. Y si ustedes tienen su Biblia a mano, ábranla en el Evangelio de Marcos, capítulo 9 y versículos del 2 al 13. Y dice así: 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Ahí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearla. Y se le aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Tomando la palabra, Pedro le dijo a Jesús: Rabí, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. No sabía qué decir porque todos estaban asustados. Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De repente, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Y mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Guardaron el secreto, pero discutían entre ellos qué significaría eso de levantarse de entre los muertos. ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Le preguntaron. Sin duda, Elías ha de venir primero para restaurar todas las cosas, respondió Jesús. Pero entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado? Pues bien, les digo que Elías ya ha venido y le hicieron todo lo que quisieron, tal como está escrito de él. El pasaje de la transfiguración es sumamente importante porque tiene una revelación antes de tiempo. Jesús aparece glorificado antes de su resurrección y antes de ser glorificado. Entonces, aquí hay una revelación no solo de un evento, sino de un propósito de Dios. Y lo que vamos a trabajar esta noche es el propósito de Dios. ¿Por qué Jesús aparece en este pasaje de una manera especial, como la Biblia lo llama, transfigurado? Dice, sus ropas y su rostro y todo se volvió resplandeciente. Déjenme tocar el tema desde una perspectiva más amplia, contextual, digámoslo así. La primera cosa es que hay una similitud o una semejanza entre la experiencia de Moisés y la experiencia de Jesús. Permítanme decirlo rápidamente. Aquí dice que Jesús subió a la montaña con 3 de sus discípulos. Nosotros leemos en el libro del Éxodo que Moisés subió al monte con 3 de sus líderes y algunos ancianos. Jesús se transfiguró en el monte, Moisés agarró el brillo de la gloria de Dios. Dios Padre se le apareció a Jesús y sus discípulos en una nube. Dios se le apareció a Moisés en una nube.
Cuando Jesús bajó, la gente se quedó asombrada al verlo. Cuando Moisés bajó, la gente tuvo temor de Moisés al verle bajar del monte. Ustedes ven que hay una similitud. Pareciera como que Marcos está diciendo, aquí hay una relación directa con el antiguo pacto, así que tenemos que aprender y entender qué es lo que está pasando. Déjenme explicar una cosa más. La idea de los montes, aquí ustedes ven que Jesús sube a un monte, que Moisés sube a un monte. La idea de los montes en la Biblia es que son los lugares ideales para adorar a Dios. Pero además de eso, son lugares de encuentro o de revelación. Ahí Moisés se encontró con la zarza ardiendo. Jesús utilizaba el monte para ir a orar todos los días. Nosotros vemos que el monte tiene un sentido bien especial y creo que vale la pena que nosotros consideremos esto porque vamos a ver lo importante de este asunto. La parte de contexto en el Evangelio de Marcos es que al final del capítulo 8 hay dos eventos que yo creo que hay que mencionar porque son muy importantes. El primero de ellos es que Jesús relata que él va a ser apresado, golpeado, matado y resucitará al tercer día. El segundo mensaje que encontramos en el capítulo 8 al final es la confesión de Pedro, cuando Jesús pregunta ¿quién creen ustedes que soy yo? Y Pedro contesta, tú eres el Cristo. En la versión de Marcos es así, no muy grande, tú eres el Cristo. En las otras versiones dice el Hijo del Dios viviente. Pero tú eres el Cristo, es la confesión de alguien que encontró en Jesús una respuesta a toda la esperanza del pueblo de Israel. Pero ahora tenemos con que, basados en esto, la transfiguración tiene dos aspectos claves. El primero de ellos es una referencia concreta a la muerte de Jesús. Y probablemente eso es lo que hablaban Elías y Jesús cuando estaban en el monte. Pero la otra etapa es la glorificación de Jesús. El Evangelio de Juan específicamente habla de que la muerte de Jesús implica su glorificación. Entonces esto es verdaderamente importante. Pero voy a tocar rápidamente este aspecto. El hecho de que Jesús haya aparecido resplandeciente nos habla básicamente de un Jesús resucitado, de un Jesús en la gloria, antes de que sucediera. Y tenemos que preguntarnos literalmente qué es lo que está pasando ahí. Y lo que podemos ver es que en la transfiguración hay una manifestación anticipada de las cosas del futuro. Dios está mostrando a través de Jesucristo la gloria que Jesucristo va a tener después de resucitado. Yo le podría llamar un evento escatológico en el tiempo presente, pero con la visión del futuro. Es importante que entendamos esto porque no es simplemente un evento extraño que pasó o extraordinario, es un mensaje de Dios. Entonces hay algo que no podemos evitar y permítanme expresarlo de esta manera. ¿Por qué aparecieron Elías y Moisés juntamente con Jesús? El primer pensamiento que brota a raíz de esto es el pensamiento de que Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Por lo tanto, la ley y los profetas se encuentran con Jesús hablando de la obra de Jesús. Pero quiero ir todavía más fuertemente en su interpretación. El hecho de que aparezcan Moisés y Elías, se trata de que Jesús es el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de todo lo dicho por los profetas. En otras palabras, todo señala a Jesús. Y
Dios muestra a Jesús en toda su gloria como el que cumple todas las cosas que estaban programadas desde el Antiguo Testamento. Entonces, Moisés y Elías juegan un papel sumamente importante aquí en el monte. Curiosamente no dicen nada, solo se habla de que platicaron con Jesús, pero no dice qué. Pero sin embargo nosotros tenemos que establecer algunos aspectos claves. Y déjenme decir, el profeta Malaquías, en el capítulo 4 y versículos 4 al 6 de su libro, nos da una aclaración sumamente importante de esto que estamos hablando. Así dice el profeta Malaquías: acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, recuerden los preceptos y las leyes que les di en Horeb para todo el pueblo. Estoy por enviarles al profeta Elías, oigan bien eso, antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos se reconcilien con sus padres. Así no vendré a herir la tierra con una destrucción total. Yo quiero que entendamos esto porque Malaquías engloba la obra de Moisés y la obra de Elías. Pero a Moisés lo coloca como la ley. A Elías lo coloca como aquel que vendrá a restaurar las relaciones personales y familiares. Yo creo que es importante que lo veamos, porque déjenme decirles, si hacemos la pregunta, realmente Juan el Bautista, que es identificado como el espíritu de Elías, vino a presentar el mensaje profético que Jesús mismo confiesa que es el espíritu de Elías. Entonces nosotros miramos algo bien interesante. ¿Realmente se volvieron los corazones de los padres a los hijos o es una referencia más hacia el final de los tiempos? Yo digo no importa, porque el ministerio de Juan sí tenía que ver directamente con el momento de la venida de Cristo. Así que el trabajo de Juan fue hacer que la gente se reconciliara con Dios y con ellos mismos. Así que las familias tenían que reconciliarse porque vino una reconciliación con Dios. Ahora hay algo interesante aquí. El mensaje de este pasaje de Malaquías pone en aspectos importantes la mirada hacia el momento de la manifestación del Hijo de Dios. En él se cumple toda la ley y en él se cumple toda la palabra profética. Jesús es aquel que cumple y que está anunciado desde el principio de la historia que habría de venir para redimir a los hombres. Yo creo que debemos considerar esto como un mensaje muy importante porque Malaquías nos pone la situación de esa manera. Entonces, hay algo aquí que hay un encaje entre lo que dice Moisés, lo que dice Elías y lo que es la persona de Jesús. Pero hay algo muy importante aquí. Yo digo que nosotros tenemos que entender el texto por una sencilla razón. Los discípulos de Cristo no entendieron nada. Déjenme decirles por qué. El apóstol Pedro se acercó a Jesús y lo que le propuso es: mira, esto está magnífico. Hagamos 3 tiendas de campaña o 3 enramadas. Y ahí Elías, Moisés y tú tienen ya un lugar donde habitar. Yo, no importa, yo me quedo afuera. ¿Ustedes ven lo importante del asunto? Pedro estaba entendiendo la situación como que qué lindo es estar en la presencia de Dios y de Moisés y de Elías. Pero no entendió por qué estaban ahí. Y todavía se quedó más perplejo cuando la nube los esconde y ya no aparecen más. ¿Qué pasó? El propósito no es que se quedaran con nosotros. El propósito era el mensaje de la palabra de la ley y la palabra de los profetas cumplidos en Cristo. Ellos no lo entendieron. Entonces
Pedro empieza a hacer una serie de conjeturas con respecto a eso. Pero entendamos que la función de Elías era prepararle el camino al Señor. Y esa preparación del camino no solo tiene que ver con el arrepentimiento de los hombres, sino con el establecimiento de las relaciones familiares. Creo que este aspecto es sumamente importante. Pero déjenme decirles algo porque ya debo ir terminando. Lo más fuerte de todo esto es que cuando la nube cubre completamente a Jesús y a todos los que estaban ahí, cuando la nube se disipa, ellos oyen una voz, o quizás antes que se disipara la nube, ellos oyen una voz que era la voz del Padre, y él dijo: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y fíjense ustedes que aquí hay un problema, porque para los apóstoles esto no fue cosa de escuchar, fue cosa de ver. Estaban asombrados de ver a Jesús en su gloria. Así que no tenían ninguna idea de que el mensaje no era ver, sino aprender de lo que Dios quería revelarle a su pueblo. Y de tal manera que todos pudiéramos entender que el mensaje de la transfiguración es en sí terminar con todo lo antiguo testamentario en términos de anuncio, en términos de proféticos, y mostrar a Jesús como el cumplimiento de todas las cosas. Y por eso Jesús aparece en su gloria. Entonces, lo que el Padre dice es: escúchenlo, óiganlo. Y si ustedes recuerdan cuando Moisés dijo que se levantará un profeta como yo, y él traerá la palabra de Dios, y el que no lo escuche se perderá, y el que lo escuche se salvará. Cuando nosotros miramos la estructura que hace Moisés desde el capítulo 18 de Deuteronomio, nosotros aprendemos que aquí se está haciendo algo especial. A Jesús hay que escucharlo. Aunque hay que verlo y sentir su presencia y su gloria, lo que Dios nos está diciendo es: escuchen la voz de Jesús, porque esa es mi voz. Lo que Él enseña es mi enseñanza. Lo que Él dice es lo que yo digo. Todo lo que Jesús hizo y enseñó brota directamente de la fuente del Padre. Por lo tanto, cuando nosotros miramos a Jesús actuando, estamos viendo que nos está transmitiendo una verdad. Él es el cumplimiento de todas las cosas. Él es el Dios encarnado. Él es el Salvador. Él es el que proféticamente cumple todas las cosas y se levanta como el verdadero Mesías, eterno y superior a todos. Entonces, ustedes recuerdan cuando el apóstol Pedro está predicando, ya después del Pentecostés, encontramos un pequeño texto que dice: de hecho, en ninguno otro hay salvación. Está hablando de Jesús. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Es el nombre de Jesucristo. Todo lo que está diciendo aquí se resume en la persona de Jesús. Y por eso, cada vez que nosotros pensemos en Jesús, pensemos en su gloria y en su majestad. Todo lo preparó Dios para que nosotros entendamos que no hay otro que nos tenga palabras de vida, no hay otro que nos transmita la voluntad de Dios, sino solo Jesús. Él es el camino, es la verdad y es la vida. Gracias damos a Dios por esto, porque es una revelación para nuestra vida. Señor, te bendecimos por eso y te damos gracias por tu palabra, pero por sobre todo la enseñanza que se encuentra encerrada en la transfiguración. Gracias, Señor. Te bendecimos y un fuerte saludo para todos en el nombre de Jesús. Hasta pronto.